pertenezco a la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, cerca de Medellín, pero llevo más de 22 años trabajando en Nueva York y ahora en New Jersey. Estoy trabajando en la iglesia de San José y San Miguel en Union City, New Jersey. Para los que no vinieron ayer, estuve 3 años en Italia, estudié doctrina social de la iglesia. El Señor me sanó allá de mi pancreatitis. No voy a contarle el testimonio porque ya lo conté ayer. Y hoy yo quiero que todos ustedes se graben 2 palabras, 2 eslogan. El primero es Talita Cumi. Talita Cumi. Repítanlo. Más fuerte. Talita Cumi significa levántate, y fue el tema de ayer. El Señor le dijo a la hija de Jairo que estaba muerta: levántate. Después de la pandemia, no solamente Ecuador, no solamente la renovación, tantos de nosotros estuvimos muertos, tantos de nosotros estuvimos apagados, se nos apagó la fe, se nos acabaron las fuerzas, la esperanza. Y por eso necesitamos hoy que la renovación en este fin de semana se levante. Y le vamos a decir a Ecuador, ¿cómo le vamos a decir? Talita Cumi, levántate. Y cuando usted ve a un hermano que se está durmiendo a su lado, le pega un codazo y le dice: Talita Cumi. Y el lema de este retiro en mis exposiciones es: convencidos, comprometidos y dispuestos a todo. Repitan esas 3 palabras, se las digo yo primero: convencidos, comprometidos y dispuestos a todo. Ustedes. Pero cuando digan dispuestos a todo, levantan, empuñan la mano. Convencidos, comprometidos y dispuestos a todo. Un aplauso fuerte a Jesús, al Espíritu Santo, que hoy vamos a vivir un nuevo Pentecostés. Mi tema es muy actual y quiero que no solamente lo escuchen, sino que lo pongan en práctica. La iglesia, a través de nuestro Santo Padre, nos regaló el sínodo, y en esta preparación del sínodo nos invita a la unidad, a la participación y a esa misión en esta nueva evangelización que la iglesia tiene para ustedes los laicos. Millares de almas sencillas están como ovejas sin pastor, sobre todo después de la pandemia, sumergidas en una confusión galopante. Hay una confusión en la fe impresionante. Y por eso hoy yo quiero tocar algunos temas que nos van a ayudar a quitar el velo que cubre nuestra vida de fe y nos confunde. Hay muchas corrientes en la vida moderna que nos están alejando de Dios, de la iglesia, y nos hacen vivir la fe de una manera personal, nos hacen vivir la fe de una manera acomodada, nos hacen vivir la fe de una manera deportiva. Por eso a mí me quema el alma al constatar la situación de crisis que vive la iglesia y el mundo. Y por eso recuerden que todo este desolador panorama ha dado origen a una confusión impresionante. Sería interminable pretender enunciar y explicar cada una de esas variadas causas que han provocado esa crisis, esa debilidad, ese desánimo en nuestra fe. Pero el modernismo nos ha atacado tanto que ha envuelto la vida espiritual de cada uno de nosotros, y cada uno vive y experimenta la fe, depende de las redes sociales o depende de la televisión o de algunos líderes que pretendemos seguir. Y por eso, bajo la capa de libre expresión, nos han metido en la cabeza que la libertad
en la vida de una persona es muy importante, que yo me tengo que expresar y vivir mi fe como me da la gana, porque yo soy libre y con ustedes mujeres son las dueñas de su cuerpo y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana, inclusive a costa de matar a mi propio hijo, porque soy libre. Y en el nombre de la libertad estamos tratando de destruir la vida espiritual y la vida de fe de muchos de nosotros. Estamos confundiendo la tolerancia con el error, el pluralismo, los derechos humanos, el liberalismo, el ateísmo, el racionalismo, el progresismo, el marxismo, laicismo, secularismo, materialismo, el relativismo, la nueva era, tantas corrientes que este mundo moderno nos inculca, nos presenta. Y si usted no es un cristiano bien educado, si usted no es un cristiano bien formado y no tiene buenas bases de fe bien fundamentadas, entonces se pierde. Recuerden algo muy importante, queridos amigos de la renovación, todos los amigos que nos están viendo, nosotros tenemos unas bases sólidas en nuestro depósito, llamamos depósito de fe. El depósito de la fe en el que tiene que estar cimentada nuestra vida espiritual es la revelación oral y la revelación escrita en la Sagrada Escritura. Tenemos que depositar nuestra fe en todos los documentos que la iglesia nos presenta. Tenemos que presentar y ofrecer nuestra vida espiritual dándole crédito a lo que el Señor nos dice y lo que la iglesia nos presenta para que lo sigamos. Hay unos efectos desastrosos cuando usted no sigue las directrices de la iglesia, y es que mucha gente en sus grupos interpreta la Biblia como quiere, se deja seducir por la fascinación de otras sectas y muchas veces nos opacamos y nos apagamos en la fe. Y muchas veces también nosotros nos alejamos de la iglesia. Inclusive cuando usted no es bien formado, llega un sacerdote a su iglesia y el sacerdote no le gusta la renovación carismática porque tiene un perfil en su ministerio un poquito diferente, y entonces no le gusta esa manera de vivir la oración, de vivir el carisma. Y entonces lo más importante es que usted no se enfrente a su padre, a su sacerdote, porque muchas veces nosotros nos confundimos también en ese sentido. Como estamos en la renovación, como estamos llenos del Espíritu Santo, como vivimos este permanente Pentecostés en nuestra vida, y a veces cuando encontramos muros, cuando encontramos personas que tratan de bloquear, entre comillas, y apagar nuestra vida de fe, pensamos que hasta el mismo sacerdote es nuestro rival y nos enfrentamos al Padre. No le voy a decir que me levanten la mano, pero ¿cuántas de ustedes, parroquias, ustedes han tenido problemas con su sacerdote? No me levanten la mano. Me acuerdo en Brooklyn, que fue la primera parroquia en la que yo trabajé, en Santa Rita. Me acuerdo que llegó un sacerdote a una parroquia y ya había establecido un grupo de oración. Y llegó el padre, y el padre no le gustaba mucho este movimiento de la renovación. Y de una vez se los dijo: a mí no me gusta esto, Y el líder, atención líderes, ustedes también son como esos pastores en sus comunidades que tienen que orientar y dirigir a su gente, y ustedes tienen que tener una formación en todo el sentido de la palabra, y tienen que tener un equilibrio muy grande y una prudencia muy grande. Este líder en esa parroquia se enfrentó al padre y le dijo: es que este grupo es mío, porque este grupo yo lo formé hace 25 años y usted acaba de llegar y usted no me va a mandar a mí. Y se enfrentó al padre, y el padre, como era el que mandaba, porque el padre hay que respetarlo y obedecerlo aunque no nos guste, ¿qué hizo? Se separó de la iglesia y formó su propia iglesia protestante. Tengan mucho cuidado con
con esos falsos profetas. Un buen líder carismático en todo el sentido de la palabra en la iglesia, en cualquier movimiento, nunca se puede enfrentar a su sacerdote. Siempre hay caminos de diálogo para nosotros ser capaces de perseverar en nuestros grupos, pero nunca podemos tener ese estilo de enfrentarnos a nuestros mismos pastores. Hay un confusionismo generalizado a todos los niveles, confusión, confundidos, y les voy a decir ahora, en esta pandemia, tanta confusión que hubo. Hay una ambigüedad en la doctrina, posturas y comportamientos, y por eso es que muchos de nosotros, cuando no estamos bien formados en la fe, en el depósito de la fe, entonces interpretamos la Biblia, las leyes, los sacramentos a nuestro estilo, a nuestro modo. Y miren lo que pasó en la pandemia. Tratamos, ayer les decía yo que en la parroquia allá en los Estados Unidos, después de mi cáncer en mi riñón, que me estaba recuperando, inadvertido, no sabía que tenía cáncer, me operaron, lo que sea. Empecé la pandemia, se cerraron las iglesias y yo dije, voy a usar las redes sociales para transmitir. Y empezamos. Algo extraordinario, miles de personas que se pegaban a las redes sociales, la gente que a través de las redes sociales, porque no podía ir a la iglesia, sentía esas palabras de motivación, de fortaleza, de bendición a través de las redes sociales, pero muchos no acudieron a las redes sociales, se dejaron seducir por la fascinación del vicio, de la tristeza, de la pereza, y se desencantaron de la vida espiritual porque las iglesias estaban cerradas, porque no había acceso a los sacerdotes, y entonces empezaron a vivir y se apagaron en su vida espiritual. Y otros empezaron a tener comportamientos muy diferentes en su vida espiritual y se cerraron a la gracia del Espíritu Santo, se cerraron a los dones de Dios. Y muchos, desencantados de Dios, ya hasta perdieron la fe. Ayer les decía que la pandemia nos pudo haber quitado el trabajo, la familia, pudo haber muerto mi padre, mi madre, mi hijo, mi pareja, mi trabajo, mi negocio, pero lo único que no pude haber perdido es mi fe, la seguridad de que Dios estaba a mi lado. Y por eso hoy ese es uno de los efectos desastrosos del modernismo y de esas corrientes que tratan de apagar y desorientar nuestra vida espiritual. Hay un relativismo galopante en las materias de dogma, de moral y de liturgia. Y es que muchas veces la gente trivializa tanto toda esta parte de doctrina, de liturgia y de moral, que porque usted no está bien formado en la doctrina de la iglesia, entonces se inventa doctrinas, se inventa o interpreta la Biblia o lo que la iglesia dice de una manera personal. Hace poquito estuve por allá en New Jersey predicando, en Trenton, por allá, y cuando iba a predicar se me acerca el párroco y me dice: padre, me hace un favor, y me llamó a un lado. Mire, en el grupo, aquí en el grupo, y creo que aquí en el grupo, aunque no los conozco, dice el padre, aquí hay un grupo de personas de diferentes grupos carismáticos y otros, que con esta pandemia la iglesia nos invitó a recibir la comunión en la mano. Pero hay grupos que han sido muy tradicionalistas en vivir esa experiencia y no han respetado las decisiones de la diócesis. Porque si la diócesis dice que en las parroquias todo el mundo debe de usar máscara y debe de recibir la comunión en la mano, entonces todo el mundo debe de respetar.
Pero ahí está el problema de la confusión, que hay personas que tienen una mentalidad un poquito más tradicional y entonces esa parte no la aceptan. Y aquí hay un conflicto entre lo que usted piensa y lo que la jerarquía me dice. Y en un momento de tragedia como la pandemia, en un momento donde las autoridades nos están pidiendo y nos están diciendo lo que tenemos que hacer, hay muchos que inclusive sacerdotes le dicen a la gente: no, así no pienso yo, comulguen como quieran. Ahora la gente ya puede comulgar como quiera porque la pandemia ya se... Pero en ese tiempo donde todo mundo, la gente no podía entender que si el sacerdote te daba la comunión en la mano, si te tocaba la lengua, tú lo podías contagiar. Y viceversa, yo también te podía contagiar. Entonces la gente no podía entender esa parte y el padre me dijo: explíqueles, enséñeles que en los grupos y en todas partes, renovación inclusive, tenemos que obedecer a nuestra jerarquía y no vivir mi fe y mi vida espiritual de la manera personal como yo la quiero vivir. Entonces yo le dije a la gente de una manera, y cuando terminé mi predicación, se me arrima una señora: pues yo escuché su predicación, pero yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, al ver la actitud de esa señora, yo le dije: señora, usted necesita un exorcismo. Señora, es muy importante que si usted no está de acuerdo con algo en la iglesia, lo manifieste, pero no piense que lo que usted cree es palabra de Dios en la iglesia. Nosotros tenemos que respetar todo lo que en la iglesia nos presentan y nos dicen. Eso es muy importante. Inclusive le voy a decir otra cosa que yo sé que algunas personas tampoco comulgan con eso, pero le vuelvo y le repito: no se dejen seducir por sus pensamientos o por lo que otras personas digan. Cuando se trató de vacunarse, el padre también me hizo ese aceño para que le dijera a la gente: hay grupos, inclusive dentro de la misma renovación, dentro de la misma iglesia, que estaban en contra de la vacuna, porque en las redes sociales, atención, queridos amigos, cuando ustedes escuchen un video en las redes sociales, inclusive de algún sacerdote, si no está en comunión con la doctrina de la iglesia o con las exigencias de la iglesia, no le hagan caso, porque es precisamente lo que la iglesia pide. Y decía la iglesia, no decía hasta un sacerdote en las redes sociales, que la vacuna estaba hecha de fetos de niños. Y después el Papa empezó a contradecir eso porque se vacunó el Papa. Y la gente me decía: padre, ¿me vacuno o no me vacuno? Mire lo que dicen las redes sociales y que eso está... Y entonces la respuesta está muy fácil. Si el Papa se vacunó, todos nos podemos vacunar. Así que usted no se ponga a creer a muchas personas en las redes sociales, porque los confunden. Y le voy a decir una palabra para que las redes sociales no los desactualicen y no los confundan: clasifique información en las redes sociales. Clasifiquen. No todo lo que usted escucha, no todo lo que le dicen es verdad. Tengan mucho cuidado para que esa parte no nos desoriente. Hay un cóctel religioso que muchos están viviendo en su vida espiritual. Oigan, un cóctel espiritual. Eso se llama un sincretismo en la religión. Entonces yo agarro algo de esa espiritualidad de aquella secta, inclusive en la renovación carismática. Tengan mucho cuidado. A mí me invitan a todas partes del mundo a predicar. Y una vez estaba yo, iba a predicar y un hermano empezó a hacer la invocación al Espíritu Santo. Madre Santa, cuando yo veo a este hombre, solamente al mirar la actitud, este hombre, yo le dije: este hombre no es católico.
No sé por qué se me vino la idea, por la actitud, porque una cosa es vivir la emoción del Espíritu Santo, avivar esa oración al Espíritu Santo, y otra cosa lo que ese hombre estaba haciendo, que de un momento a otro se tiró en contra de las paredes. Y yo, este hombre tiene que ser, investigaron bien y se confundió y se metió, era evangélico. Tengan mucho cuidado, que dentro de la renovación podemos confundir a muchos predicadores y personas dentro de otras religiones y los invitamos. Tengan mucho cuidado, tenemos que defender y tenemos que tener apología de nuestra fe, tenemos que ser orgullosos de nuestra fe. No nos dejemos confundir por otras personas, no nos dejemos confundir porque esas corrientes nos confunden y empezamos a tener ese cóctel espiritual de otras religiones que entonces este mandamiento me gusta, este mandamiento no me gusta, y esa ignorancia religiosa que tenemos en la vida. Por eso todas estas consecuencias de redes sociales y de corrientes que nos apagan la fe y nos llevan a la tibieza espiritual, nos llevan al abandono de los sacramentos. Queridos amigos, los sacramentos, ya la gente no se confiesa. Ya la gente, cuando hablo de cóctel espiritual, Padre, yo no me confieso porque vivo mi vida directo con Dios y le digo mis pecados a Dios. Tengan mucho cuidado, eso es protestante. Recuerden las palabras del Señor: a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tengan mucho cuidado en esa parte de sacramento y traten siempre de vivir sus sacramentos de una manera intensa, práctica. Haya coherencia entre mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Y es precisamente en este momento hay un divorcio entre la fe y la vida. Y por eso este es un llamado, un vehemente llamado a la coherencia, queridos amigos carismáticos, un vehemente llamado a la coherencia. Si usted no sigue la tradición de la iglesia, si usted no sigue la revelación de la iglesia, si no practica la moral de la iglesia, si no practica los sacramentos, nos lleva a una desviación en la vida de la fe y nos entibiamos. Cuando la vida se pone desabrida, todo se vuelve rutinario. Y por eso es que vamos perdiendo la temperatura espiritual y nos vamos volviendo como zombies del mundo moderno. Zombies, como la gente cuando pasa un semáforo en el celular. Y en las misas le suena el celular y usted, siempre pendiente de esto. Este medio de modernismo, de comunicación es tan divino, pero a veces nos aleja tanto de Dios. Un joven en mi parroquia me decía: Padre Fernando, usted que es tan moderno y está a la moda, dígame, cuando uno se sienta a comer, ¿su celular lo pone a la mano derecha o a la mano izquierda? Y yo le dije: cuando tú te sientas a comer, tu celular lo dejas en tu cuarto o aquí, pero no lo pones en la mesa. Ni mucho menos lo lleva a la iglesia, lo apaga, ni siquiera en vibrador. A veces en sus comunidades y en las parroquias donde yo voy, el que está orientando dice: por favor, preparémonos para la Santa Misa y ponga el celular en vibrador. No, apáguelo, no lo ponga en vibrador porque eso lo desconcentra siempre que suena. Vamos orientando y enfocándonos más en acrecentar y regresar a esa vida espiritual que la iglesia quiere para todos los grupos, para cada uno de nosotros. Y por eso es este evento que ustedes tienen,
para que se fortalezcan y se renueven otra vez en la fe. Eso es muy importante. Hoy hay unos síntomas de evidencia que les voy a decir. Son 7 síntomas por los cuales nosotros nos dejamos enfriar y entibiar en nuestra vida espiritual. La dejadez espiritual, el rechazo hacia todo lo que suponga sacrificio y esfuerzo, buscar entretenimiento pasajero, desaparece nuestra santidad, ese camino, ese deseo. Recuerden, en mi vida espiritual todos los días tengo que tener un deseo de Dios, un deseo de mi vida espiritual, para que yo viva en esa lucha permanente y no me deje apagar. Recuerden la mala preparación en la Eucaristía, confesarme rutinariamente y cumplir mis deberes de una manera negligente. En los grupos se ve de una manera galopante. Líderes de la renovación, cuando vayan a tener sus grupos, prepárense debidamente. Y cuando se preparan debidamente, ustedes van a vivir la experiencia de Dios en la oración, pero sin negligencia. No sabía nada un grupo de oración cuando no se preparan. Por eso pidamos a Dios esa bendición. He aquí la solución a la tibieza espiritual. Le voy a dar la solución a la tibieza espiritual, al desencanto. El fervor es opuesto a la tibieza, pero no es su remedio. Si nos parece que tenemos los síntomas de este mal oscuro de la vida espiritual, recuerde que la tibieza nos está destruyendo. Nos encontramos apagados, fríos, apáticos, insatisfechos de Dios y de nosotros mismos. Cuando llega esa tibieza, no queremos nada. ¿Cuántos de sus compañeros, hermanos, familiares y amigos no quisieron venir pudiéndolo hacer? ¿Cuántos de sus hermanos prefirieron quedarse ahí en su trabajo, en su familia, viendo televisión, haciendo lo que diariamente les gusta, pero no quisieron participar? Y recuerden, como María, ustedes hoy han escogido la mejor parte y nadie se las va a quitar. Por eso hoy nos tenemos que llenar de Dios. El remedio para la tibieza espiritual existe. ¿Saben cuál es? El remedio es infalible. Y es lo que hoy estamos viviendo. El remedio para la tibieza espiritual es vivir un hermoso y santo Pentecostés como el que está viviendo la renovación hoy en Ecuador. Un nuevo Pentecostés que nos anime, que nos vivifique, que nos restaure y que nos devuelva las ganas de creer, de seguir adelante. Juan Pablo II, nuestro santo, decía que le tenía más miedo al estado de bienestar de Suecia que a la persecución de Stalin. ¿Por qué? Porque la persecución nos hace vibrar, pero el bienestar excesivo nos lleva a la tibieza del aburguesamiento espiritual. Nos aburguesamos. La insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina es el aburguesamiento del espíritu. No se les olvide eso. El aburguesamiento interior, la tibieza que se manifiesta en la disminución de la lucha por cumplir las exigencias de la llamada divina. Entonces nosotros decimos: yo soy un buen predicador, yo tengo el don de la palabra, yo tengo este carisma. Y entonces sí, yo lo tengo, nunca me preparo, nunca voy a retiros, me dicen que un retiro vale tanto y yo digo eso es muy caro y no me preparo. Y siempre estoy poniendo condiciones para preparar mi vida espiritual.
Eso se llama aburguesamiento. Me conformo con lo poquito que tengo y me conformo con lo poquito que soy. Eso es lo que destruye nuestra vida espiritual. Qué bueno que todos nosotros hoy, uno de los grandes compromisos es no conformarnos con lo que soy. Escuchen, me dijeron que yo era pobre y entonces en mi mentalidad me dijeron que yo era pobre. Pobrecito yo, toda la vida vas a ser pobre. Me dijeron que yo ya me sabía algunos textos de la Biblia, entonces yo soy muy inteligente y mis amigos me dicen que yo soy el más inteligente del grupo. Y ahí, pero nada de preparación, nada de prácticas y de amor de caridad, nada. Y entonces se descompone y se acaban nuestros grupos y se acaba nuestra vida. Gran parte de los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están íntimamente relacionados al corazón del hombre, a mi corazón. Capaz de lo más sublime, mi corazón es capaz de lo más sublime y mi corazón es capaz de lo más depravado aquí en mi corazón. El Papa emérito Benedicto XVI dice que el cáncer más virulento es la apatía del corazón. Un corazón que no busca la rectitud. Y cuando una persona es mediocre y no es bien formado, es aquel que se enfrenta al párroco, es aquel que le grita a sus amigos, a sus hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido decepcionados por sus propios líderes? No me levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han sentido criticados, perseguidos, calumniados? ¿A cuántos de ustedes no se le han burlado en la boca, en su frente, en su corazón? ¿A cuántos de ustedes no les han dicho que ustedes son aquellos que le lavan los vestidos a los santos? ¿Cuántos de ustedes no son lo que le dicen que son lambones de los curas? ¿Cuántos de ustedes no viven la persecución, el chisme y la crítica? Pero el Señor nos dice: bienaventurados ustedes los que en mi nombre son perseguidos, porque de ustedes es el reino de los cielos. Hoy le presentamos y le ponemos en las manos del Señor nuestra vida. Recuerde, el tibio ha sido desalojado poco a poco de Dios. Usted desaloja a Dios de su corazón cuando es tibio. De allí que frecuentemente necesita huir de sí mismo. Padece una pereza que consiste en hacer cosas que van en beneficio de intereses humanos y no de su vida interior. La tibieza es una parálisis espiritual. Escuchen, la tibieza es una parálisis espiritual, una enfermedad del alma. Es una cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar los actos espirituales a causa del esfuerzo que lleva consigo, decía Santo Tomás de Aquino. Por eso le voy a decir una frase de San Gregorio, para que en esa frase nosotros empecemos a alimentar nuestro espíritu y elevemos nuestra alma frente a Dios, para que nos dejemos renovar y que Dios haga de nuestra vida lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. San Gregorio decía: el alma negligente padecerá de hambre, porque cuando no aspira con ardor a lo más alto, se derrama perezosamente en los bajos deseos, y por lo mismo que se dispone de someterse a disciplina, se siente atraída solamente por los placeres. Aquellas personas que cuando se van a confesar se confiesan siempre de lo mismo. Aquellas personas que siempre cometen los mismos errores. Padre, me gusta criticar a todo el mundo. Padre, mi peor vicio es la masturbación, ver videos pornográficos, y siempre es lo mismo y nunca el Padre. Yo siempre, en tantos años, conozco personas que siempre es lo mismo. Claro, Padre, yo soy débil, es una lucha espiritual, pero en la vida espiritual tiene que llegar un momento en que yo sea capaz de vencer al demonio. Porque si Cristo está conmigo, ¿quién me podrá vencer? ¿Quién? El dolor, el hambre, la persecución. Cristo está en mi vida y yo soy capaz de vencer la tentación. Y yo soy capaz de vencer la apatía, la indiferencia, todo. Apocalipsis 3, 15, 16. Apocalipsis 3, 15, 16 dice:
yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy que te vomito de mi boca. Hoy le vamos a decir: Señor, perdona mi vida pasada, perdona mi vida espiritual, el aburguesamiento en el que yo vivo mi vida de fe. Y te pido que no me dejes vivir en ese ambiente que me destruye y destruye la vida de otros, porque cuando yo me enfrío, eso es como una pandemia, eso es como contagiarme. Usted ve que ese líder se apagó, oiga, ¿por qué no va al grupo? Ay, qué pereza, es que mi hermanito de allá me cae tan gordo, es que mi hermanita allá se mantiene criticando, y entonces a veces yo no sigo al Señor, sino que sigo la vida y los errores de los demás. No se pongan a calcular su vida de fe por los defectos o pecados de sus hermanos. Y pidámosle al Señor: o somos o no somos. Y hoy le voy a decir lo que decía Alfonso María de Ligorio, San Alfonso María de Ligorio. San Alfonso María de Ligorio nos dice que para vencer la pandemia de la tibieza espiritual, hay 5 caminos. Primero, el deseo de santidad. Segundo, la firmeza de espíritu. Tercero, la meditación. Cuarto, la comunión. Y quinto, la oración. Ahora, les vuelvo y les repito, que veo que algunos están escribiendo. San Alfonso María de Ligorio daba 5 caminos para vencer la tibieza espiritual. El deseo de santidad. Recuerden, deseo de santidad. Sean santos porque yo soy santo. En esos días, no le voy a decir quién, pero tuve una pequeña conversación. En el deseo de santidad la conversión es muy importante. Y en el camino de la renovación carismática hay testimonios tan grandes, pero tan grandes, de conversión, que yo me quedo impresionado. Y cuando me quedo impresionado, me impresionó, bueno, la persona que me va a escuchar sabe, pero no voy a decir nombres. Me decían: ¿y ustedes cómo están?, les preguntaba. ¿Y ustedes cómo ha sido ese camino de renovación? Padre, una bendición, pero qué lucha. Padre, si usted supiera lo que yo tuve que sufrir con mi pareja, si usted supiera lo que yo tuve que sufrir, golpes, desencantos, este hombre era un borracho, un degenerado. No me mire que se puso rojo, Señor, mírelo. Padre, si usted supiera ese hombre como era. Padre, y un día, en un evento de la renovación, este hombre cambió. Y de ese momento en adelante, el Señor lo tumbó del caballo como San Pablo. Y le dio la oportunidad, de ser ya un apóstol, un discípulo de Cristo, con su cambio de vida. Ese hombre ahora es un servidor de la renovación carismática. ¿Cuántos de ustedes vivieron una vida desaforada? ¿Cuántos de ustedes vivieron una vida en medio de los vicios y del pecado y ahora ya han entregado su vida al Señor? Pero esa es una lucha permanente que tenemos que vivir. Les voy a contar, pero me están grabando. Les voy a contar algo que me pasó a mí. Yo decía que la renovación carismática eran todos loquitos, todos locos. Y yo era de la corriente de esos curas también que decía: grupo de oración, padre, ¿quiere ir al grupo? No, sigan en el grupo. Y yo nunca participaba en nada, nunca. No me gustaba la manera de orar, no me gustaba para nada la renovación. Dios me sanó en Roma. Ayer les conté mi sanación de mi pancreatitis, desahuciado por 3 médicos. Bueno, ya. Y Dios me sanó. Cuando yo llego
Yo iba a ser el director de la pastoral social en la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, habiendo estudiado doctrina social de la iglesia en la Gregoriana, en la universidad, en Roma. Iba a ser el director de la pastoral social, y entonces los jesuitas le dijeron a mi obispo, queremos que Fernando haga un máster. Y dice, no quiero que gaste más tiempo por allá estudiando, lo necesito porque Fernando es un líder y él me puede ayudar mucho en la parte social de la diócesis. Y entonces le dijeron, al menos mande los 6 meses para que esté en una organización en Brooklyn que se llama East Brooklyn Congregation. Es una organización interreligiosa que ayuda a hacer casas a los pobres en Brooklyn. Y el obispo dijo, 6 meses. Me mandaron 6 meses. Cuando me mandaron 6 meses, bueno, eso fue una experiencia muy bonita. Al mes esa iglesia ya no le cabía un alma. Y cuando contaba mi testimonio de sanación, todos los carismáticos, todos me invitaban, Chicago, Ángeles, Houston, Arizona, Atlanta, todo el mundo quería invitar al padre Fernando solo por contarle su testimonio de sanación. Ay, yo iba, pero yo iba a contar y ellos seguían aplaudiendo y brincando y yo decía, estos locos me invitaron aquí. Y yo seguía. Y un día una señora llega y me dice en la parroquia, padre, mi esposo tiene un cáncer, un tumor en el cerebro. ¿Usted puede venir, por favor, padre, a orar por mi esposo? Y yo, claro. Entonces llevé la unción de enfermos. Y entonces llevé la unción. Y ese hombre estaba conectado. Aparato. Yo nunca había visto tantos aparatos. Por aquí, por aquí, por aquí, por acá, por todas partes conectado. Y ese hombre muerto, yo decía, cuando llegué en mi interior, decía, dale, Señor, el eterno descanso. Y llega esa señora, entonces yo como sacerdote normalito, entonces llego y digo, bueno, en nombre del Padre, por esta santa unción y su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados, te conceda la salud y te conforte en tu enfermedad, amén. Padre nuestro, Dios te salve María, amén, en el nombre del Padre. Y me dice la señora, padre, ¿ya terminó? Y yo le dije, sí. No, muy rápido. Y me agarra mis manos, literal, me agarró mis manos, me agarra mis manos y me dice, padre, sus manos están ungidas, usted tiene el don de sanación. Y me agarra las manos y se las pone en la frente a su esposo. Y me dejó las manos encima, mis manos así, y me puso sus manos encima. Y empieza la señora, me pone la mano en el hombro, Padre Santo, aquí está tu ungido, te alabamos. Y se quedó 5 minutos, 10 minutos y yo estaba sudando. Y esa señora seguía orando y yo decía, Señor, que termine rápido esta señora. Oiga, esa señora se demoró 15 minutos y mis manos ahí sobre la... Y terminó, ya terminó. Gracias a Dios. Me fui. Cuando al mes estaba yo dando comunión, cuerpo de Cristo. Y ese señor me tembló la mano. No le di la comunión. Ese señor bien alto. Y yo le dije, ¿usted es el señor que estaba en cuidados intensivos? Y la señora que oró por mí, chiquitica, dice, sí, ese es. Cuerpo de Cristo. Y le dije, espéreme afuera. Cuando terminamos, yo le dije, señora, ¿qué pasó? Y me dice, padre, cuando usted se fue, empezaron a sonar las máquinas. Y cuando sonaron todas las máquinas, mi esposo abrió los ojos. Cuando vinieron las enfermeras, dijeron que era imposible, que había pasado. Llamaron al neurocirujano y él dice, ¿qué pasó aquí? Este hombre tenía muerte cortical, muerte cerebral. Este hombre no podía vivir, lo teníamos mantenido así porque la familia no quería que lo desconectaran. ¿Qué pasó? Y le dijeron, por aquí vino un sacerdote y después empezaron a sonar las máquinas. Le hicieron
un cascán, una resonancia, y para la gloria de Dios desapareció el cáncer. Y ese es un milagro. Después de que eso pasó, yo decía que ustedes los carismáticos eran locos y de ese día me matriculé en el manicomio de ustedes. Hoy le vamos a pedir al Señor una bendición muy grande para recuperar ese deseo de santidad. Hay un déficit muy grande en el mundo después de la pandemia. Hay un déficit de fe muy grande. Todos tenemos que levantarnos, Talita Kumi, y volver a Dios, volver a vivir esa experiencia de Dios. Pero no nos dejemos desalentar ni por cualquier corriente. Hay un gran problema de incredulidad. Hay una tentación muy grande en la vida de fe. Es la tentación, escuchen muy bien esta frase. Cuando estaba preparando este tema, esta frase yo creo que la tiene que saber todo el mundo. Dentro de las tentaciones que opacan y apagan la vida espiritual de todos los cristianos, de la renovación, es la tentación de eludir la responsabilidad de una fe comprometida. Es la tentación de instalarnos en la mediocridad de una fe conformista y sin riesgos. Es la tentación de autocomplacernos en la fe, pero sin abrirnos a los demás ni tomar parte en los duros trabajos del evangelio. Es pretender vivir la fe sin salirnos de nosotros mismos. Se las voy a repetir para los que están escribiendo. Es la tentación de eludir la responsabilidad de una fe comprometida. Es instalarnos en la mediocridad de una fe conformista y sin riesgos. Es autocomplacernos en la fe, pero sin abrirnos a los demás. Y así tampoco tomar parte en los duros trabajos y en la misión de la iglesia. Y es la tentación de pretender la fe, vivir la vida de la fe sin salirnos de nosotros mismos, porque la tibieza espiritual nos autocomplace. Ay, ya no hay nada que hacer, ya Dios me abandonó, ya la iglesia la cerraron, sigamos virtualmente viviendo la fe virtual. Hoy vamos a comprometernos en dejar esa pereza espiritual de volver a la iglesia, el miedo que contamina y que contagia, y nos vamos a tener que llenar tanto de Dios que aprovechemos las redes sociales, pero volver a la presencialidad sin miedo, como nos dice el Señor. Para terminar, la incredulidad de muchas personas es la tentación de todos los hombres frente a Dios, incrédulos. Esa incredulidad nos lleva a tres formas de vivir la fe. Primero, la indiferencia religiosa, que nos lleva a la insensibilidad ante lo trascendente. Segundo, el agnosticismo muy común en las universidades. Gracias a Dios tenemos universidades católicas, pero a sus hijos, usted ha escuchado a su hijo que de vez en cuando le dice: papá, ya no creo en Dios, porque su profesor le inculcó el agnosticismo, que es una corriente filosófica que te invita a creer solamente en lo que ves, en lo racional. Y por eso es otra corriente que tenemos que luchar, de ese agnosticismo
y de esa indiferencia religiosa. Y lo trascendente no importa, solamente lo sensible, nos dicen los agnósticos. Y el último es el ateísmo, que es el rechazo total de Dios en nuestra vida. Por eso, queridos amigos de la renovación, hoy muchos de nosotros hemos vivido y nos hemos contagiado de una pandemia espiritual por la tibieza que nos ha dejado la pandemia. Ahora nos vamos a contagiar de este Espíritu de Dios. Cierren sus ojos. Y en este momento le pedimos a Dios una bendición. Le pedimos a Dios que llegue en este momento a este coliseo. Señor, tú me conoces. Tú conoces mis grandezas y miserias. Tú conoces mis defectos y virtudes. Tú conoces todo lo que viví en todos aquellos momentos de desesperación y desesperanza en que se apagó hasta mi propia fe, hasta mis ganas de vivir. Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. ¿Qué quieres de mí? Señor, te pido que toques este corazón herido y entristecido. Ayúdame a recuperar la gracia. Quiero vibrar en mi vida espiritual, no vivir el conformismo y la rutina en mi vida. No quiero vivir esa experiencia de que tú me vomites de tu boca, porque no soy ni tibio ni caliente, como dice el libro del Apocalipsis. Señor, tócame. Ahora pon tus manos sobre tus hombros en forma de X y con los ojos cerrados, que el Espíritu Santo en este momento entre en tu corazón, en tu mente, encienda el fuego vivo de su amor, te restaure las ganas de vivir. Talita Kumi, levántate, hijo. Hoy vuelve a restaurar tu fe perdida. Esa pandemia fue una prueba muy grande para el mundo. Esa pandemia fue una terrible experiencia que estuvimos viviendo. Señor, lléname de ti. Pide el Espíritu Santo. Espíritu, ven y lléname, Señor. Tócame, con tu Espíritu de Dios, tócame. unción. Ahora levanta tus manos, pídeselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Úngeme, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahora póngase de pie, más fuerte. Ven, Levanta sus manos, levántalas y canta con nosotros. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Gracias, Señor, por esta bendición. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Llévate mi dolor, con tu mi tibieza. poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ahora pídele al Señor una gracia que estás necesitando. De aquí a mañana ustedes no se van a ir vacíos.
no solamente se van a renovar y vamos a vivir un nuevo Pentecostés, sino que Dios va a sanar a muchos de nosotros, espiritual y físicamente, por el cáncer que padece, por sus problemas en sus riñones, por ese quiste que usted tiene en su ovario, por esos problemas en su próstata, por ese problema de diabetes que en este momento lo tiene agobiado, cualquier dolor o tristeza que esté viviendo. Que el Espíritu de Dios hoy nos llene y que siempre se haga la voluntad del Señor. Queridos amigos de la Renovación de Ecuador, Talita Kumi, repítanlo más fuerte, se escuche. Un aplauso fuerte al Espíritu de Dios. Más fuerte, gracias Señor. Más fuerte, gracias. Purifícame y lávame. Levántense, Talita Kumi. Restaurame, Señor, con tu poder. Gracias Señor. Ahora le voy a dar una bendición para terminar mi charla. Y antes de darles la bendición, para los que no me conocen, después de mi sanación en los Estados Unidos, el Señor me dio la oportunidad con el padre John Payton, mi párroco en Santa Rita, en Brooklyn, para no dejarme ir a Colombia. Negoció con mi obispo mi estadía en Nueva York. Y nació la Fundación Fundepaz Nueva York para ayudar a los proyectos sociales de mi arquidiócesis en Colombia, Santa Fe de Antioquia. Hemos hecho muchísimas cosas. Un instituto tecnológico donde estamos dando la educación superior a campesinos de nuestros campos allá en Colombia. Nos demoramos 4 años construyéndolo. Hemos hecho 724 casas para la gente pobre en diferentes partes del mundo. Y ahora, el mes que viene, vamos a empezar la primera casa de reposo para sacerdotes retirados en mi arquidiócesis. Mi arzobispo, con el administrador apostólico que ya llegó, el Monseñor Elkin, y el emérito Monseñor Orlando Corrales, ya pusieron la primera piedra. Y a nosotros tenemos esa gran misión de ayudar a los sacerdotes retirados, porque los sacerdotes, cuando terminan su ministerio, terminan enfermos, viejos, solos y abandonados. En mi diócesis no hay un lugar para sacerdotes retirados, y Dios me ha dado esa bendición. Ya empezamos a trabajar con muchas personas que nos van a ayudar. Dios me ha dado la oportunidad de tener el don de la palabra, de la oración, de la predicación. Hoy, de aquí a mañana, ustedes afuera van a poder encontrar, por problemas de aduana, no pude traer sino un libro que es el testimonio de mi sanación. Se llama Testigo de un Milagro, y ahí van a ver todo, desde que nací muerto, poliomielitis, todo, la historia de sanación del Padre Fernando. Ahí está el libro, y hay un solo CD de 10 que saqué. Se llama Señor, bendice mi familia. En ese CD hago oración para matrimonios en crisis, para personas alcohólicas y drogadictas. Lo van a poder conseguir cuando vayan y lo consigan. Ustedes, al comprarlo, están aportando a esta causa del asilo de ancianos de sacerdotes retirados de mi diócesis.
Por eso le pedimos al Señor que ayude a todos los sacerdotes del mundo, no los dejen solos. Y hoy les comparto ese proyecto para que si ustedes quieren ser parte también nos puedan ayudar. Algunas personas decían que si podían pagar con tarjeta de crédito, ahí también lo pueden hacer, porque la fundación tiene una máquina, ahí afuera lo pueden hacer y apoyar esta gran causa. Por eso gracias al Señor por este evento de la renovación de Ecuador. Le pedimos al Señor que cuando se vayan mañana, se vayan lietos de alegría, fortalecidos en el Espíritu de Dios, y a contagiar a sus comunidades de todo lo que hoy han vivido. Repitan las 3 palabras que les dije: convencidos, comprometidos y dispuestos a todo. Díganlo. Convencidos, comprometidos y dispuestos a todo. Otra vez. Convencidos, comprometidos y dispuestos a todo. Que ese Señor Jesús, al enviar su Espíritu Santo, los bendiga, los proteja en este día maravilloso que estamos viviendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos más tarde. Bendiciones para todos. Gloria a Dios, hermanos. Si es para el Padre, demasiados aplausos, ¿no es cierto? Pero si es para el Señor, muy pocos. Un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Señor que vive, que reina, que está junto a nosotros todos los días hasta el final de nuestra vida.